Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, drama y mucho entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un huracán mediático que todavía sigue resonando en el mundo de las telenovelas turcas, el caso de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que quizás no esperaban, detalles explosivos que salieron a la luz y que nos muestran la verdadera cara de una relación que creíamos perfecta, o al menos, muy prometedora. Ya saben, esos romances de telenovela que nos hacen soñar, pero que a veces, en la vida real, tienen más sombras que luces. Y como siempre antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta que se unan a esta comunidad y juntos descubramos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Mehmet Özdemir y Can Yaman es de esas que nos enganchan desde el principio. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci y la química entre ellos era innegable. En pantalla eran la pareja perfecta, amor, pasión, conflictos, todo lo que hace vibrar a los fans de las telenovelas. Fuera de ella, los rumores de un romance traspasaban las fronteras de la ficción. Los medios de comunicación turcos e internacionales y por supuesto, nosotros, los seguidores, nos volvimos locos con las fotos, las declaraciones, los guiños en redes sociales. Todo parecía indicar que estábamos ante un romance de ensueño que trascendería la pantalla. Pero como suele pasar, el cuento de hadas tiene su lado oscuro. Y en este caso, la perfección que se veía desde afuera escondía una realidad mucho más compleja. Empecemos por el principio, la serie Erkenci fue un éxito rotundo. La historia, los personajes, la ambientación, todo contribuyó a que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Y por supuesto el magnetismo de Demet y Can era el ingrediente secreto que terminaba de conquistar a la audiencia. ***** El auge de Erkenci y la creación de una pareja ícono *****. El éxito de Erkenci no fue casualidad. La serie, con su trama fresca y personajes entrañables, rápidamente capturó la atención del público turco y poco a poco del mundo entero. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, que se enamoran en medio de enredos familiares y laborales, resonó en el corazón de millones de espectadores. La serie combinaba elementos de comedia romántica con toques de drama, creando una fórmula ganadora que la mantuvo en los primeros lugares de audiencia durante su emisión. Pero más allá de la trama, los verdaderos protagonistas del éxito fueron Mehmet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, sus gestos, la intensidad de sus escenas románticas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y no nos engañemos, eso es precisamente lo que los fans querían creer. Deseaban con fervor que ese amor ficticio trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. La pareja era la más solicitada para entrevistas, eventos, portadas de revistas. Su fama se disparó y con ella, las expectativas. Los fans, con toda la ilusión del mundo, querían verlos juntos en la vida real, y en un principio parecía que sus deseos se iban a cumplir. Las fotos juntos, los mensajes en redes sociales, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de un romance. Incluso se llegó a especular con una posible boda. Imaginen. La pareja del momento casándose, un sueño hecho realidad para muchos. El juego de las apariencias y los indicios de un romance ****. La industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas, es un terreno fértil para la especulación y los rumores. Los actores, por su parte, a menudo se convierten en blanco de la atención mediática, y cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser interpretada como una señal de romance. En el caso de Demet y Can, la situación no fue diferente. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, comenzaron a analizar cada una de sus acciones. Las fotos juntos, tomadas tanto en el set como fuera de él, se convirtieron en material de análisis. ¿Cómo se miraban? ¿Qué gestos tenían el uno con el otro? ¿Se notaba la química? Las redes sociales, por su parte, fueron el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Los mensajes enigmáticos, los me gusta en las publicaciones del otro, los comentarios ambiguos, todo alimentaba la esperanza de los fans y la curiosidad de los medios.
Es importante señalar que ni Demet ni Can confirmaron públicamente su relación. Sin embargo, las pistas eran claras. Las fotos juntos en eventos, tomados de la mano o abrazados, no dejaban lugar a dudas. Y aunque siempre existió la posibilidad de que se tratara de una estrategia de marketing, la verdad es que la mayoría de la gente creía en ese romance. *** La sombra de la fama, presión, expectativas y la realidad oculta ***. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué lo que parecía ser el inicio de un cuento de hadas terminó en un final abrupto y lleno de tensiones? Aquí es donde la historia se pone interesante. Empezaron a surgir rumores de problemas entre la pareja. Discusiones, desacuerdos, diferencias irreconciliables. Los medios turcos, siempre al acecho de la última primicia, comenzaron a hablar de una relación tormentosa. La fama, la presión, las agendas apretadas, todo esto pudo haber contribuido a deteriorar la relación. Y a esto se sumaron otros factores. La personalidad de Can Yaman, por ejemplo, siempre ha sido tema de debate. Es un actor talentoso con un gran atractivo físico, pero también con una personalidad fuerte y a veces controvertida. Los medios turcos lo describían como alguien muy celoso de su intimidad, un tanto egocéntrico y con dificultades para manejar la fama. Por otro lado, Demet Özdemir siempre se mostró como una persona más reservada, con los pies en la tierra y mucho más enfocada en su carrera. Su actitud profesional, su dedicación al trabajo y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas del momento. Y claro, las diferencias de personalidad entre ambos, sumadas a la presión de la fama, pudieron haber generado conflictos. ***, el silencio oficial y las primeras fisuras ***. En este punto es importante aclarar que aunque los rumores eran fuertes, nunca hubo una confirmación oficial de la relación entre Demet y Can. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema, lo que alimentó aún más la especulación. Sin embargo, los indicios eran evidentes y la ruptura, también. El silencio de ambos actores en un principio podría haber sido interpretado como una estrategia para mantener la privacidad y proteger su relación de la voracidad de los medios. Sin embargo, con el tiempo, este silencio se convirtió en una señal de alarma. La falta de interacción en redes sociales, la ausencia de fotos juntos y la evasión de preguntas sobre su relación durante las entrevistas, indicaban que algo no estaba bien. Las primeras fisuras comenzaron a notarse durante la promoción de la serie y en eventos públicos. La cercanía que antes existía entre ellos, esa química innegable que los había hecho tan populares, se había desvanecido. Las miradas ya no eran las mismas, los gestos se volvieron más distantes y las sonrisas menos frecuentes. Después de meses de especulaciones y rumores, llegó el momento de la verdad. La pareja dejó de aparecer junta en eventos, dejaron de interactuar en redes sociales, y cada uno comenzó a enfocarse en sus propios proyectos. La magia que había surgido en el set de grabación se había esfumado, y lo que parecía ser una historia de amor digna de una telenovela, se transformó en un recuerdo agridulce para los fans. ***, la explosión de los secretos, detalles que sacuden el mundo del espectáculo ***. Pero aquí no termina la historia, porque después de la ruptura, comenzaron a surgir detalles explosivos que revelaron la verdadera magnitud del conflicto. Y es aquí donde el drama se pone bueno. Varios medios turcos con fuentes cercanas a la pareja, comenzaron a filtrar información que dejó a todos boquiabiertos. Se habló de discusiones constantes, de celos desmedidos, de control. En resumen, de una relación tóxica. Según estas fuentes, Can Yaman era muy celoso de Demet, no solo de sus compañeros de trabajo, sino también de su vida privada. Se dice que intentaba controlar sus amistades, sus decisiones y hasta su forma de vestir. Una dinámica que, por supuesto, era insostenible a largo plazo. También se filtraron rumores sobre la actitud de Can hacia el equipo de producción de Erkencikus. Se hablaba de exigencias, de desplantes, de un comportamiento que en ocasiones rozaba la falta de profesionalismo. Y aunque no se puede confirmar la veracidad de estos rumores, lo cierto es que la imagen de Can Yaman, que siempre había sido muy cuidada por su agencia, se vio empañada por estas filtraciones. ***, la versión de los expertos, análisis de una relación tóxica ***. La información que se filtró sobre la relación entre Demet y Can, si bien no fue confirmada oficialmente, generó un debate sobre la toxicidad en las relaciones, el control, los celos y la manipulación. Expertos en relaciones y psicólogos analizaron la situación,
ofreciendo sus perspectivas sobre lo que pudo haber ocurrido. Uno de los aspectos más destacados fue el supuesto control que Kahneman ejercía sobre Demet. Según los expertos, el control es una de las características más comunes en las relaciones tóxicas. Se manifiesta en la necesidad de controlar las decisiones de la pareja, sus amistades, su forma de vestir y, en general, su vida privada. Este control, que puede comenzar de forma sutil, con el tiempo se intensifica y se convierte en una forma de manipulación emocional. Los celos, por su parte, fueron otro de los elementos clave en la narrativa. Los celos, en una medida moderada, pueden ser normales en cualquier relación. Sin embargo, los celos desmedidos, acompañados de inseguridad y desconfianza, pueden ser muy perjudiciales. Los celos excesivos pueden llevar a la persona a aislar a su pareja, a vigilarla constantemente y a acusarla de infidelidad sin pruebas. *** La respuesta silenciosa de Demet y el rumbo de sus carreras. ***. Por su parte, Demet Özdemir siempre se mantuvo al margen de la polémica. Nunca hizo declaraciones públicas sobre su relación con Can, ni tampoco se refirió a los rumores que circulaban en los medios. Su postura siempre fue la de mantener el silencio y enfocarse en su trabajo. Una actitud que, sin duda, le ganó el respeto del público y de la crítica. La decisión de Demet de no responder a las acusaciones y rumores fue, en muchos sentidos, la más inteligente. Evitar las declaraciones públicas le permitió proteger su imagen y evitar entrar en una guerra mediática que probablemente no habría tenido un final feliz. Además, demostró su profesionalismo y su compromiso con su trabajo, lo que le valió el apoyo de sus fans y de la industria. El tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Kahneman continuó su carrera en Italia, donde ha cosechado un gran éxito. Demet Özdemir, por su parte, protagonizó otras series exitosas, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. *** La vida después de la tormenta, éxito profesional y nuevos horizontes. ***. Tras la ruptura, tanto Demet como Can tomaron caminos diferentes, enfocándose en sus carreras y en su crecimiento personal. Kahneman, tras el éxito de Erkenci-Kuş, decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Su atractivo físico y su talento actoral le abrieron las puertas de la industria italiana, donde protagonizó varias series y películas exitosas. Su decisión de abandonar Turquía, aunque en un principio fue criticada, resultó ser un acierto, ya que le permitió expandir sus horizontes y consolidar su carrera a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series que también fueron un éxito. Su talento y su dedicación al trabajo la convirtieron en una de las actrices más queridas del momento. Supo aprovechar la fama que le dio Erkenci-Kuş para consolidar su carrera y demostrar que era mucho más que una cara bonita. ***. El legado del caso, un debate sobre la toxicidad en las relaciones y la presión mediática. ***. Pero el impacto de esta historia no se quedó solo en el ámbito personal. El caso de Demet Özdemir y Kahneman sirvió para abrir un debate sobre la toxicidad en las relaciones, sobre la presión de la fama y sobre el precio que pagan las celebridades por su exposición mediática. También nos demostró que a veces, lo que vemos en la pantalla no es lo que ocurre en la vida real. El caso de Demet y Can se convirtió en un tema de conversación en redes sociales, en programas de televisión y en artículos de prensa. Se discutieron las dinámicas de poder en las relaciones, la importancia de la comunicación y el respeto, y los riesgos de la manipulación y el control. El debate sobre la presión de la fama también fue intenso. La exposición mediática a los rumores, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo esto puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional de las celebridades. El caso de Demet y Can sirvió para recordar que, detrás de la fama, hay personas con sentimientos y emociones, que también sufren y luchan por su bienestar. Y es que aunque nos encanten los romances de telenovela, debemos recordar que la vida es mucho más compleja que una simple historia de amor y que la felicidad, muchas veces, no se encuentra en la fama ni en los flashes de las cámaras. ***. Lecciones aprendidas, reflexiones finales y conclusiones. ***. El caso de Demet Özdemir y Kahneman es una lección. Nos enseña que detrás de la perfección aparente puede haber una realidad muy diferente. Y que a veces lo mejor es alejarse de aquello que nos hace daño, por mucho que nos guste o por mucho que nos atraiga. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Primero, que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera. Segundo, que la fama y la presión mediática pueden ser muy destructivas para las relaciones. Y tercero, que es importante ser cautelosos con lo que vemos y escuchamos, y no dejarnos llevar por las apariencias. En definitiva, el caso de Method de Mir y Can Yaman nos recuerda que la vida es impredecible y que, a veces, los cuentos de hadas no existen. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor propio, el respeto, la comunicación y la libertad en las relaciones. Nos enseña que la felicidad no se encuentra en la fama, sino en la autenticidad y en la búsqueda de nuestro propio camino. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia llena de drama y controversia. Ya saben, el mundo de las telenovelas turcas siempre nos sorprende, y este caso en particular, nos dejó mucho que pensar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se esperaban todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una historia detrás de la historia.